las 11:22 damos por inaugurado el Día del Espacio en la UAM en el marco de la Semana Mundial del Espacio, y le deseamos el mayor de los éxitos y sobre todo que a partir de esas actividades el programa Proteda se fortalezca al interior de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas felicidades. Les pedimos al presidium y que habla con ustedes la doctora Sandra Ramírez Jiménez de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Buenos días, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias al presidio, a los organizadores también de este Día del Espacio aquí en la UAM, especialmente a los profesores Otón, Raúl y Servando, perdón, por ser muy amables por haberme invitado a dar esta conferencia. Yo invitaría a los chicos que están por acá, las personas que están por acá, que a lo mejor si se ubican de este lado, que tenemos suficiente espacio y que la visibilidad de la pantalla les pueda favorecer un poquito más, para que nos acompañen de este lado. Muchísimas gracias. Bueno, ya ve que se corta un poquito aquí este extremo, pero vamos a ver si no perdemos datos muy importantes. Voy a retomar lo que ya se estuvo comentando durante la inauguración, ¿no? El motivo de que estemos reunidos el día de hoy aquí. Pues estamos en el marco de la celebración de la Semana Mundial del Espacio, que transcurre del 4 al 10 de octubre. Esta es una celebración, como ya había mencionado, internacional de ciencia y tecnología, que busca pues justo eso, celebrar, dar a conocer, a reconocer los avances en materia de exploración espacial y cómo estos avances pues han beneficiado a la humanidad. Todos los que estamos aquí presentes, en mayor o en menor medida, pues gozamos ahora de esos beneficios, de esos adelantos tecnológicos y de esos resultados de la exploración espacial. Esta Semana Internacional del Espacio fue instituida en 1999 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y fundamentalmente busca celebrar dos eventos importantes. El primero, el lanzamiento exitoso del Proteus Sputnik 1, quien hable ruso me perdonará mi pronunciación, que fue el primer satélite artificial, el primer artefacto construido por el hombre que se fue puesto en órbita baja terrestre justamente el día 4 de octubre de 1957. Este artefacto fue construido por científicos de la Unión Soviética en estas épocas en donde la carrera espacial pues estaba muy en pugna entre los americanos y los soviéticos. Y el otro evento importante que celebra esta Semana Mundial del Espacio pues es justamente la entrada en vigor del primer tratado de los usos pacíficos del espacio. En realidad este es un nombre corto para este evento, el evento tiene un nombre más largo, el tratado en sí tiene un nombre oficial más largo, que justamente se firma el 10 de octubre de 1967 y que sienta las bases para lo que conocemos ahora como la Ley Internacional del Espacio, fundamentada en esta idea de un uso pacífico del espacio, de no colocar armas de destrucción masiva en el mismo, de que no hay un dueño específico del espacio, de los objetos que ahí se encuentran. Entonces todas estas cuestiones giran en torno a lo que ahora conocemos como la Ley Internacional del Espacio, y aquí están pues, los primeros personajes, representantes de estas grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, España, Italia, firmando justamente el acuerdo, y a día de hoy, si tengo bien los datos, hay alrededor de 105, 107 países que han firmado este acuerdo, entre ellos México. Entonces, pues esa es la razón de que estemos aquí, y esa es la razón de que año con año se celebre esta Semana Mundial del Espacio. Y el otro gran evento, como ya se mencionó exhaustivamente durante la inauguración, pues es justo en este año la celebración de los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, y justamente la idea el eslogan, la idea central de las celebraciones de la Semana del Espacio a nivel internacional, pues es el preámbulo de que la Luna pues es nuestro portal, o fungirá como nuestro portal hacia las estrellas.
¿Cómo llegó el hombre a la Luna? Pues a través de la misión Apolo, o gracias a la misión Apolo, que fue un esfuerzo de los científicos norteamericanos. Esta misión estaba constituida principalmente de dos módulos: el módulo lunar Eagle o Águila, que fue realmente el módulo que alunizó, ¿no? Que llegó a posarse sobre la superficie de nuestro satélite, y el módulo de mando o el módulo Columbia, que estuvo orbitando justamente la superficie, a la Luna, para después pues recolectar al comandante Neil Armstrong y al piloto Edwin Buzz Aldrin, que fueron ellos las dos personas que lograron pisar el suelo lunar. Por supuesto, todos recordamos a Neil Armstrong como el primer ser humano en pisar la superficie de nuestro satélite, justamente en una región del Mar de la Tranquilidad. Y a cargo del módulo de mando, del módulo Columbia, pues estuvo el piloto Michael Collins, que justamente pues él esperaba a sus compañeros para después traerlos de regreso a la Tierra. Las actividades lunares, a grosso modo, pues consistieron en caminatas, exploración, recolección de material, duraron del orden de 21 horas con 31 minutos. Gracias a ello, pues tuvimos las primeras muestras de rocas lunares y pudimos saber más detalles acerca del origen, la geología y las características de nuestro satélite. Y la misión finaliza el 24 de julio del 69, y ya mencionaron también la frase que inmortalizó Neil Armstrong al realizar justamente esa primera pisada en la superficie lunar. Bueno, entonces dicho esto, pues voy a entrar en materia. Híjole, aquí se me pierden los datos. Bueno, vamos a empezar a hablar del objeto central de esta conferencia, que es el planeta Marte. Marte es el cuarto planeta del sistema solar. Está más o menos a una distancia de 1.5 unidades astronómicas, grosso modo, respecto al Sol. La unidad astronómica pues es esta unidad de referencia que consiste en la distancia promedio que hay entre la Tierra y el Sol. Entonces esa es la unidad de referencia, y pues Marte está un poquito más alejado del Sol. Tiene un periodo orbital de casi 2 años terrestres, 668 días marcianos o soles, un periodo de rotación de un poquito menos de la duración del día terrestre, que es de 23 horas en Marte. En la Tierra es un poquito más de 24 horas. Es un planeta pequeñito, ¿no? La masa que tiene es apenas de 1/10 de la masa total de nuestro planeta. Es muy denso. Su radio ecuatorial, ese sí no se debe morir, pero es más pequeño que la Tierra. Una gravedad superficial, consecuencia de estos parámetros, pues menor. Una temperatura promedio muy baja, del orden de 210 y algo grados Kelvin, ¿no? Eso menos 273 nos da una temperatura promedio como de menos 70, menos 80 grados centígrados. Entonces es un lugar muy frío. La presión en la superficie es prácticamente nula, es muy bajito. Vamos a discutir más adelante, que esto tiene implicaciones importantes en el hecho de que pues justamente no pueda existir agua líquida por periodos prolongados en la superficie de Marte, debido a esta característica de la baja presión superficial. Tiene una atmósfera muy tenue. Prueba de ello es que las imágenes que tenemos ahora de alta resolución de Marte pues nos permiten ver detalles de la superficie, ¿no? Podemos ver aquí los grandes cráteres de impacto, este supercañón que está allá, los casquetes polares, etcétera, regiones más claras, más oscuras en la superficie de Marte, y eso es porque no hay una gruesa capa de gases que esté envolviéndolo que nos impida visualizar la superficie. Entonces, para fines prácticos, la presión atmosférica y la existencia de una atmósfera es muy baja, y esa atmósfera tenue pues está fundamentalmente constituida de dióxido de carbono, de CO2, que aquí en la Tierra pues es un dolor de cabeza, porque además de ser un contaminante pues tiene muchas implicaciones en estos temas ahora del calentamiento global. Y tiene 2 satélites naturales este planeta, que son Phobos y Deimos. Aquí hay una representación más o menos a escala de los tamaños de la Tierra y de Marte, ¿no? Aquí hablamos del diámetro, 12.000 y algo de kilómetros para la Tierra, 6.000 y algo de kilómetros para Marte. Entonces pues para fines prácticos es como 2 veces la mitad, 2 veces el diámetro de Marte, lo que cabe aquí en la Tierra, y la masa, ¿no? Hay un orden de magnitud de diferencia, algo por 10 a la 24 kilogramos para la Tierra, para la masa terrestre, y algo por 10 a la 23 kilogramos para la masa en Marte. Bueno, Marte tiene algunas cosas que son como las más, ¿no? Los superlativos de algunas cosas que conocemos, sobre todo estructuras geológicas aquí en la Tierra. Por ejemplo, en Marte, en la superficie de Marte, se encuentra el Monte Olimpo, que es el volcán más grande del sistema solar. Tiene 26 kilómetros de altura,
600 kilómetros en su base y tiene una caldera, ¿no? Esta parte que vemos aquí, muy simétrica, de unos 60 kilómetros de diámetro con 3.2 kilómetros de profundidad. ¿Qué significan esos números? Bueno, si lo visualizamos, híjole, perdón, pero aquí las cosas son de la resolución de los equipos. Si visualizamos el Monte Olimpo, pues es este perfil en naranja que tenemos aquí atrás. ¿Cuál es la montaña más grande que tenemos en la Tierra? El Everest, el Monte Everest. Entonces ese es ese perfil en blanco que tenemos aquí. Entonces, fijan, Monte Olimpo del orden de, decíamos, 26, 22 kilómetros aquí, tomados solo desde la parte superficial. El Everest, pues del orden de 8 o 9 kilómetros. Y este perfil aquí, que apenas se alcanza a ver, es el volcán Mauna Kea en Hawái, que también es uno de los volcanes activos más altos que tenemos en la Tierra. Entonces, pues, nuestros volcancitos o nuestros volcanzotes pues se quedan cortos, ¿no? Junto a este Monte Olimpo. En cuanto a la base, aquí lo que ustedes ven en este perfil claro es el perímetro de lo que es el territorio de Francia, y esto que está aquí en este color naranja pues es nuevamente el perfil de lo que serían estos 600 kilómetros de base del Monte Olimpo. Si ponemos esto en un contexto más amplio, pues Francia tiene más o menos este territorio, acá está México. Entonces, pues aún, por supuesto, Francia lo ocupa casi al 90%, pero entonces aún para México, ¿no? Para las escalas más o menos de estos países, pues el Monte Olimpo también cubriría una parte importante de nuestro territorio, ¿no? Entonces, pues con estas comparaciones, pues se busca que tengamos una idea más clara, más cercana a nosotros de estas dimensiones que de repente no sabemos si son muchos o poquitos, si son gigantescas o qué pasa. Bueno, otra cosa que tiene Marte pues es este sistema de cañones, ¿no? Que es el Valle Marineris, un sistema de valles y depresiones que también nuevamente es el más grande de todo el sistema solar, con unos 4.000 kilómetros de longitud, es decir, todo lo que sería la extensión de costa a costa del territorio norteamericano. Además, pues Marte ha sido uno de los planetas más explorados de nuestro sistema solar, debido a su cercanía, debido a que se puede observar y se ha podido observar desde las antiguas grandes civilizaciones, se puede ver a simple vista. Por supuesto, con el desarrollo de la tecnología de los telescopios, pues fuimos ganando conocimiento en los detalles de este planeta, y pues se han mandado un montón de misiones de exploración. Algunas de ellas solamente han permanecido girando alrededor del planeta, ¿no? En órbita, y muy poquitas han logrado posarse sobre la superficie. La primera de estas misiones pues ocurrió en 1960, justamente a cargo de la Unión Soviética, que logró realizar el primer sobrevuelo y amartizaje, y un tiempo después los Estados Unidos realizaron un sobrevuelo en julio del 65 con la misión Mariner. De las más recientes, por ejemplo, esto está actualizado hasta el año pasado, pues tenemos a los rovers, que son estos vehículos robotizados justamente, que se han logrado posar sobre la superficie del planeta. Entonces está el rover Opportunity, Curiosity, y tenemos a otros orbitadores que les digo son los artefactos que están girando alrededor del planeta, monitoreándolos, sensándole características, tomándole fotografías, etc. Entonces pues tenemos también ahí algunos ejemplos como el Mars Odyssey, el Mars Express, el Mars Reconnaissance Orbiter, etc. Bueno, ya les comentaba que Marte pues, ha sido de los lugares más explorados por esta como cercanía natural que se tiene desde la Tierra con este planeta. Pero otra cosa que ha contribuido a la exploración de este planeta pues es las como estructuras, ¿no? Estas regiones más claras y más oscuras que, insisto, desde que los primeros telescopios, los primeros grandes telescopios se pusieron a observar los planetas cercanos a nosotros, pues se descubrían. Entonces, entre esas estructuras está lo que se llama históricamente los canales de Schiaparelli. Estos canales de Schiaparelli pues aparecieron cuando este astrónomo italiano, Giovanni Schiaparelli, observa Marte durante la gran oposición, por ahí de septiembre de 1877, fíjense, con un telescopio de 22 centímetros, ¿no? Así ya, pues el último grito de la moda en aquel momento, ¿no? En cuanto a tecnología. Y justamente gracias a esas observaciones logra dibujar el primer mapa detallado de lo que es la superficie de Marte. Y les digo, identifica regiones oscuras, que son como las que vemos aquí, luego regiones delgaditas que continúan y que van ascendiendo, ¿no? Como lo que sería la parte norte del polo norte del planeta, en donde se van incorporando pues más bien regiones claras, y empiezan a darle nombre a algunas de estas regiones, los nombres que se mantienen hasta la actualidad, etc.
el punto es que estas representaciones que realizó Schiaparelli, cuando él hablaba de estas estructuras delgaditas, ¿no?, que iban como del Ecuador hacia la parte norte del planeta, pues él las denominó como canali, que en italiano no es otra cosa más que los espacios de separación entre continentes. Entonces se visualizaba, bueno, si aquí tenemos un continente, después pues se separa, ¿no?, parte de esa superficie continental y se va para acá y luego se va para acá, etc. Entonces él a estas regiones, a estas como estructuras alargadas, pues él les llamó canali. Insisto que en italiano significa simplemente espacios de separación. Este término se tradujo erróneamente cuando se hicieron las traducciones de los escritos de Schiaparelli hacia el francés y hacia el inglés, y se tradujeron como canals o canales, ¿no?, que son justo pues ya las construcciones artificiales que nosotros conocemos en el día de hoy para, por ejemplo, llevar agua de un lugar a otro. Entonces de aquí se empieza a surgir esa leyenda de que pues en Marte había canales, ¿no?, con esta concepción que tenemos ahora de cosas artificiales que le permitían a esos marcianos pues llevar agua de las regiones ecuatoriales hacia las regiones del Polo Norte, que eran mucho más secas. Esta idea pues se popularizó, ¿no?, con los contemporáneos de Schiaparelli. Después viene, por ejemplo, Percival Lowell, un astrónomo norteamericano, Henri Perrotin, francés, y Luis Talot, un franco-italiano, que de acuerdo a sus notas, ¿no?, y a los reportes que tenemos de ellos, pues también habían observado estos canales, ¿no?, inclusive ellos pues con telescopios de mayor resolución. Entonces, pues estas en realidad al día de hoy sabemos que son solo ilusiones ópticas, que no existen tales canales, que no hay marcianos que están llevando agua de las regiones ecuatoriales hacia hacia las partes del norte, pero todo esto pues dio pie a esas leyendas nuevamente de que pues hay canales, y si hay canales que están llevando agua, pues entonces hay vida, y entonces pues esa vida, entre otras cosas, pues debe de tener marcianos y plantitas y animalitos y todo. Entonces esto permeó, pues estamos hablando de los años 1800, ¿no?, principios de los 1900, pues permeó durante mucho tiempo, inclusive en la comunidad científica. Gracias, les decía, al sobrevuelo que realizó la nave Mariner 4 en 1965, o sea, sí pasó un buen rato, ¿no?, desde aquellas ideas, hasta que tuvimos ya evidencia real, científica, contundente, de la inexistencia primero de esos canales, ¿no? El sobrevuelo de la nave Mariner está más o menos perfilado en estos mosaicos pequeñitos que tenemos aquí, y entonces pues sigue esta trayectoria en el planeta. Entonces pues no encontró canales, evidentemente, encontró una superficie llena de cráteres, ¿no?, como se puede evidenciar, como se puede ver, una atmósfera muy delgada, como ya les platiqué, que para fines prácticos pues es inexistente, y hielo en los polos. Hasta el momento de 1965, pues sí se veían blancos los polos, pero todavía no sabíamos de qué era ese hielo, no sabíamos si era hielo de agua, hielos de CO2, hielos de metano, etc. Pero entonces, como encuentra hielos, y ustedes cuando escuchan la palabra hielo, ¿con qué lo asocian inmediatamente? Pues con agua. Entonces, pues es todo como que todavía dejó ahí como la entradita que, bueno, hay hielos, puede ser de agua, pues entonces igual que a lo mejor si hay vida microbiana que tal vez al día de hoy ya no está en la superficie, pero todavía puede estar por ahí escondidita en algún lugar en el subsuelo marciano, y pues haber aguantado todo lo que ha pasado Marte desde su formación. Para ir comprendiendo un poco más eso, vamos a hacer una revisión rápida de lo que ha pasado en Marte. Aquí tenemos lo que denominamos a día de hoy el tiempo geológico en Marte. Esta es la formación, o el momento de la formación del planeta, y hacia acá tenemos el presente, y todo esto está en millones de años. Entonces, para el tiempo geológico en Marte se distinguen tres grandes periodos: el Noaquian en inglés, o el Noéico en español. Bueno, y otra cosa importante, cada uno de estos periodos se ha logrado identificar y se ha logrado constatar, porque al día de hoy en la superficie de Marte pues hay regiones que evidencian la existencia de ellos. Entonces, al día de hoy estas regiones, que son las más antiguas, del Noéico, pues son aquellas que tienen unas tasas altas de impacto, como se puede ver aquí en la fotografía, ¿no? Todos estos son cráteres de impacto, es decir, recuerdos, ¿no?, residuos del planeta, pues de estas épocas del bombardeo pesado, que pues más o menos ocurrió justo por aquí. Están orientados fundamentalmente, se localizan en el hemisferio sur. Se cree también que en este momento fue cuando Marte estaba, como se denomina hoy, el Marte húmedo, que había muchísima agua en la superficie.
Estoy pisando algo que truena. Que había muchísima agua en la superficie y que esta agua se concentraba en lagos y ríos en el hemisferio sur y en océanos en el hemisferio norte. Entonces aquí no se alcanza a ver completa la imagen, pero más o menos alcanzan ustedes a ver ahí un pedacito de la representación artística, por supuesto, con estos océanos en el hemisferio norte muy abundantes y el territorio continental de ese Marte antiguo. Esta época también se caracteriza por un intenso vulcanismo y resulta que puede ser paralela a la época de los eones Adeano y Arcaico aquí en la Tierra. Y esto es interesante porque justamente en estos eones surge la vida en nuestro planeta. Luego el otro periodo importante es el Hesperian o Hespérico, que se caracteriza pues también por una actividad volcánica alta, con formación de canales de flujo, con procesos de desgastamiento muy importantes. Estos supervolcanes que tiene Marte pues no son de gratis, ¿no? Porque están haciendo emanar muchísimos óxidos de azufre, de hidrógeno, de oxígeno igual un poquito, provocando un cambio en la mineralogía de la superficie, haciéndola rica en sulfatos. Se cree que de estos grandes depósitos de agua en la superficie se redujeron y se acidificaron, porque justamente el dióxido de azufre es muy soluble en agua y entonces cuando se combina con el agua pues nos da ácido sulfúrico, este compuesto de aquí. Una parte de esa agua logró penetrar al subsuelo, ¿no? Y de hecho pues al día de hoy es como lo que está, el agua que estamos buscando en el Marte actual, esa agua que logró permear hacia el subsuelo y que puede estar todavía resguardada ahí. La atmósfera se adelgazó muchísimo y este es el periodo de transición del Marte húmedo hacia un Marte seco, frío y polvoso. Para la época de la Tierra, para el tiempo geológico de la Tierra, este esférico es paralelo al arcaico terrestre. Y el último gran bloque de tiempo geológico en Marte, que es el Amazonian o el Amazoico, que es el más extenso y el que permanece hasta el día de hoy, pues se caracteriza por aquellos terrenos que tienen pocos cráteres de impacto, tienen una superficie fría, árida, pues hay tectónica ya más atenuada en la superficie, ya que si el planeta se enfría, entonces se empieza a perder actividad geológica, su núcleo también además se enfría y entonces esto pues contribuye con adelgazar aún más la atmósfera porque ya no genera esta magnetosfera o esta capa protectora que le ayuda a evitar la pérdida de la atmósfera. Entonces pues los principales procesos geológicos de la superficie van cediendo. Aquí nuevamente vamos a ver si funciona la animación. Ahí está. Aquí lo que van a ver ustedes en la animación es justamente la transición de ese Marte húmedo, ¿no? Con agua abundante en la superficie, al Marte árido que conocemos al día de hoy. Aquí arriba, mientras les voy platicando, pues tenemos nuevamente la representación del tiempo geológico de Marte y como les decía, aquí ubicamos eventos importantes para el sistema solar como el bombardeo pesado. Todos los restos que quedaron ahí pues, flotando y perdidos cuando ya se consolidaron los planetas, se acretaron los planetas, pues estaban ahí divagando y muchos de ellos pues impactaron en Marte, en la Tierra, en la Luna, ¿no? La prueba de ello pues, son esos cráteres de impacto, insisto. Y tenemos también el periodo en el que aparece la vida en la Tierra, ¿no? Traslapado en el tiempo geológico de Marte, que como ya les había platicado, pues ocurriría hacia el final del Noéico. Pues aquí ya teníamos estructuras bacterianas, bueno, estructuras microscópicas ya correspondientes a un ser vivo completo y la evidencia de ello pues son los registros fósiles. Entonces, pues de aquí surgen como las tres grandes premisas de lo que sería al día de hoy la búsqueda de vida en el planeta Marte. La primera de ellas, o una de ellas, dice que la vida pudo haber surgido en Marte, así como surgió en la Tierra, que logró evolucionar durante el tiempo en el que tuvo agua disponible, una atmósfera no tan delgada y no eventos tan catastróficos, pero que una vez que vino el cataclismo de Marte, pues entonces no logró sobrevivir y ya desapareció por siempre. Esto tiene la ventaja de que si esto ocurrió, pues entonces en la exploración de Marte debemos de encontrar registros fósiles, debemos encontrar evidencias de ello. La otra gran hipótesis es nuevamente que la vida surgió, que evolucionó y que aún existe en lugares específicos. ¿Qué serían esos lugares específicos? Pues el subsuelo, que fue a donde logró permear el agua y donde tal vez estos organismos marcianos pues encontraron ambientes mucho más adecuados para su subsistencia.
Nuevamente, pues si esto ocurrió, pues también deberíamos de ser capaces de encontrar organismos, principalmente microorganismos, en el subsuelo marciano. Y la otra, que es la hipótesis más catastrófica, pues es que la vida nunca apareció en este planeta. Y entonces ahí, pues sí, por más que le busquemos y le busquemos, pues no encontraremos nada. Bueno, ¿qué sucedió con el clima de Marte? O sea, ¿por qué de repente se convirtió en este lugar tan árido? La causa fundamental, pues es la pérdida de dióxido de carbono en la atmósfera. Este dióxido de carbono, una buena parte de él quedó atrapado, les digo, en los casquetes polares. Estas son representaciones, bueno, son imágenes más bien de los casquetes polares, y nos dicen que, según las estimaciones, ahí en estos dos casquetes al día de hoy tenemos contenido del 25 al 30% del CO2. Entonces se quedó ahí atrapado y ya no pudo contribuir con este. Aquí en la Tierra tenemos un ciclo justamente del carbono, ¿no?, basado en los carbonatos y los silicatos, que permiten un reciclaje continuo de este componente en las diferentes partes del planeta, ¿no?, la atmósfera, el suelo, el subsuelo, la tectónica de placas, etc. Pero entonces ahí en Marte, al quedar atrapado este CO2 en los casquetes, pues ya no puede participar de este ciclo, y entonces pues ahí está, ¿no?, congelado y muy guardadito. En términos de exploración, pues de hecho esto se visualiza como una gran fuente de energía, ¿no? Si el CO2 se puede utilizar para generar energía, pues esto sería una gran fuente de energía para esas ideas de colonización de Marte. ¿Por qué ocurrió esta pérdida? ¿Por qué se quedó congelado ahí el CO2? Bueno, pues hay varias propuestas. Las dos más importantes pues fue que debido al impacto de los grandes objetos, ¿se acuerdan que les platiqué del bombardeo pesado? Pues entonces estos impactos súper masivos y súper energéticos, pues lo que hacían era justamente modificar la temperatura global del planeta y dejar unas regiones más calientes y unas en extremo frías. Y la otra propuesta pues es que hubo cambios en el cambio climático, en el campo magnético del planeta. Cuando Marte era joven y estaba con agua probablemente en su superficie, pues tenía un núcleo fundido. Ya les comenté hace un momento que este núcleo fundido, como es el caso de la Tierra, es muy importante porque se genera un dipolo, se generan campos magnéticos que al final de cuentas se perciben como la magnetosfera, que es la capa planetaria protectora de nuestra Tierra. Si había un núcleo fundido, pues entonces había un campo magnético en Marte también, y entonces también había una magnetosfera, y la atmósfera marciana estaba protegida del viento solar. Y además el interior del planeta pues era mucho más caliente, lo que promovía mayores tasas de desgazamiento. Estas erupciones volcánicas, ¿no?, como las que vemos a día de hoy en el Popo, pues no son de gratis. Eso nos dice que el planeta está activo, que su interior todavía está caliente y que justamente pues está emitiendo gases como estos. Pero resulta que Marte tiene un tamaño muy pequeñito, y entonces esto hizo que perdiera muy rápidamente su calor de formación, su calor de acreción. Si el planeta se enfría muy rápidamente, entonces la consecuencia de ello es que su núcleo se solidifica. Ya no tiene núcleo fundido, sino ahora un núcleo metálico. Si el núcleo se solidifica, entonces ya no se pueden generar corrientes magnéticas, y sin corrientes magnéticas pues ya no hay magnetosfera, y sin magnetosfera pues entonces la atmósfera se erosiona, ¿no? Entonces esta fue la catástrofe para el planeta. Si se enfrió además, pues ya el vulcanismo cesó, ¿no? Estos procesos de desgazamiento importantes pues disminuyeron considerablemente, y entonces también había mucho menos CO2 en la atmósfera, mucho menos vapor de agua, mucho menos óxidos de azufre. Consecuencia de eso, pues la atmósfera se adelgaza, y hay un efecto invernadero que pues dura una buena temporada y que ayuda a disminuir aún más la atmósfera del planeta. Entonces entra como en un proceso en cascada, ¿no?, un círculo vicioso, un círculo dañino para el planeta, que lo deja pues ya en su condición actual. ¿A dónde se fue el agua? Bueno, pues una parte se la llevó el viento solar, ¿no?, se fue con el viento como la película, porque pues justamente al no tener ya Marte esta capa protectora, esta atmósfera o esta magnetosfera primero, y consecuentemente la atmósfera, pues entonces la radiación solar le llega con todo, ¿no?, le llega de golpe y fotoliza a el agua. Y siempre yo les digo a los estudiantes, lo peor que le puede pasar a un planeta es que se fotolicen sus componentes, porque ese es un proceso ya irreversible y ya el planeta no tiene ningún mecanismo que pueda ayudarle a sobrellevar los efectos de eso. Entonces, si el agua se fotoliza, se descompone en oxígeno molecular y en hidrógeno molecular,
O2 y H2. Siendo tan pequeñito Marte, su fuerza de atracción gravitacional pues no le alcanza para retener el oxígeno y mucho menos le alcanza para retener el hidrógeno. Entonces estos gases se pierden irremediablemente y el poquito oxígeno que logró permanecer en la atmósfera fue atrapado en la superficie formando silicatos, las rocas que se ven en la superficie de Marte, algunos otros minerales que vamos a ver más adelante y fundamentalmente el óxido de hierro, que es el compuesto al que le debemos este color rojizo en la superficie de Marte. Bueno, se cree, o se ha calculado, se ha determinado que el agua dejó de correr por la superficie de Marte del orden de hace 2 a 3 por 10 a la 9 años y que si los cuerpos de agua eran muy profundos o eran someros o eran localizados o extendidos, pues todavía no nos queda claro. Con las nuevas, con los reportes de los hallazgos de Curiosity, por ejemplo, pues ya poco a poco hemos tenido esta imagen de cómo eran esos cuerpos de agua, pues un poco más clara. Al día de hoy, el agua de Marte, la poquita agua que logró retener, está congelada también en los casquetes polares y se han observado estas estructuras, que son unos gullies en cráteres o en paredes de cañones, creo que hay una representación, aquí está, que hacen pensar que aún hay algo corriéndose, hay algo fluido, hay algo moviéndose sobre la superficie de Marte. En esta imagen de la derecha de ustedes es un poco más clara la representación. Aquí lo que estamos viendo es como un barranco y lo que vemos pues son estas formaciones, ¿no? Como si hubiera suelo erosionado. Entonces pues esto solo se puede explicar si hay algo, ¿no?, que se está moviendo en la superficie y que entonces realiza esta erosión. Entonces esos algos al día de hoy pues son los gullies. Esto también es una observación, pero este es como horizontal, entonces es un poquito más difícil verlos. En la Tierra sabemos que existen estas estructuras, estos gullies, cuando una corriente de agua, por ejemplo, originada por lluvia o hielo derretido, pues empieza a correr sobre una superficie. Entonces el agua, pues además es un agente erosionador muy potente, ¿no? Entonces, pues si eso ocurre aquí en la Tierra, también pudo haber ocurrido allá en Marte. Al día de hoy, la presión atmosférica de Marte, ya les comentaba al principio, es muy bajita, ¿no? Es del orden de 6.3 por 10 a la menos 2 atmósferas. La presión que estamos soportando cada uno de nosotros en este momento es de 1 atmósfera. Entonces tenemos pues 6 centésimas partes de esa presión allá en Marte. Entonces debido a eso, pues el agua no puede existir como agua líquida en la actual superficie, excepto, dice aquí, en los terrenos más bajos y por cortos periodos de tiempo. El hecho de que la presión sea tan bajita en Marte lo que ocasiona es un fenómeno de sublimación para el agua, es decir, pasa de la fase congelada a la fase gaseosa, sin atravesar por la fase líquida. Y los que estén relacionados con las gráficas del punto triple del agua, pues entonces podrán entender con más detalle estas cuestiones. Las evidencias actuales sobre la existencia de agua en Marte pues se pueden agrupar en estas tres, de tipo geológica, de tipo mineral y registros de erosión. Entonces aquí tenemos algunas imágenes que justamente pues permiten ver un canal seco, ¿no?, en la región de Guarrego-Gales, en Marte, y un delta localizado en el cráter Everswalde, aquí. Los deltas son estructuras que se forman cuando el agua dulce de los ríos, por ejemplo, encuentra el agua salada de los océanos. Debido a la diferencia de densidad, entonces el agua de los ríos no pasa directamente a los océanos, sino que forma como una ramificación. Eso es muy común en los ríos aquí de la Tierra, y entonces estos registros geológicos, estas huellas geológicas, pues evidencian la existencia de esos deltas. Acá tenemos algunos minerales identificados ya en la superficie de Marte, específicamente en el cráter Stokes. Entonces, con el código de colores, pues podemos ver que tenemos mucha olivina, ¿no?, hay mucho verde, una poca de monmorilonita, azul clarito, filosilicatos de hierro y magnesio, que son estos rojitos que se ven por acá, kaolinita, que es este azul más intenso que se ve en estas regiones, y piroxeno, que casi no se alcanza a ver aquí, pero anda por aquí y por acá. Entonces, la existencia de todos estos minerales solo se puede explicar, desde el punto de vista geológico, si hay agua disponible, agua líquida disponible en el medio, justamente para que se dé la composición específica que cada uno de ellos tiene. Otro proceso mineral geológico, evidencia de agua pasada en Marte, pues son estas esferas de hematitas o estas berries famosas, ¿no?, que se popularizaron por allá de principios de los 2000, cuando fueron igual fotografiadas por Opportunity. Y pues aquí tenemos igual,
aquí se pierde la representación, aquí es una roca en Marte comparada con una roca en la Tierra, en lo que sería como un lecho de río, ¿no? Los bordes, las orillas de los ríos, que justamente pues, por acción del paso del agua se van erosionando y forman estructuras características muy similares a estas de aquí. En esta animación lo que vemos es otro tipo de estructuras que también se han observado y se han registrado en Marte, que son algo así como pues, las líneas de pendiente recurrente, ¿no? O recurrent slope lineae. Entonces, aquí lo que ustedes ven en la animación son pues, movimientos de terrenos, ¿no? Aquí el terreno está, cuando está en la parte clarita, pues está como quieto, aquí en este momento, y de repente empiezan a aparecer estas como venas más oscuras, ¿lo notan? Entonces, pues estas venas, justamente de lo que hablan, estas venas serían estos, ¿no? Los recurrent slope lineae, y justamente de lo que hablan, pues es de que al día de hoy en Marte, pues se siguen registrando movimientos de esos terrenos de la superficie. Estas son imágenes del cráter Newton de Marte, tomados por la cámara HiRISE a bordo del orbitador de reconocimiento marciano. Y corresponde, toda la animación corresponde a 2 años marcianos, que serán como 4 años de nosotros. Bueno, si uno habla de Marte, pues es inevitable tocar los experimentos de la misión Vikingo, que fueron experimentos realizados por 2 sondas o probes, la Vikingo 1 y la Vikingo 2, lanzadas por allá de los principios de la década de los 70, en el 71 la Vikingo 1 y en el 75 la Vikingo 2. Perdón, también aquí se corta la imagen, no sé por qué se me cortó todo, pero bueno, aquí es una representación, una fotografía de una réplica de estas misiones Vikingo, o sea, la parte que iba a quedar girando alrededor de Marte y el lander, o el que iba a martizar, el instrumento que iba a martizar. ¿Para qué se hicieron estas misiones? Pues fundamentalmente para estas cosas: lograr tener imágenes de alta resolución de la superficie marciana, estudiar la estructura y la composición tanto de la atmósfera como de la superficie, pero lo más relevante y por lo que se volvieron famosas fue por la búsqueda de evidencias de vida en Marte. Entonces, esta es la representación de una réplica de las ondas, y esta es una imagen, como dice aquí, transmitida desde la superficie de Marte por el Vikingo 1 en el 76 de esta región, la Crise Planitia, al norte del Ecuador, y lo que vemos pues son muchas rocas, mucho polvo, pero nada que se mueva, ¿no? A grosso modo, los experimentos biológicos de la misión Vikingo eran 4, aquí les presento 3 de ellos. Uno de ellos estaba dedicado a analizar si había procesos de fotosíntesis ocurriendo en el suelo marciano, es decir, si había organismos autótrofos. Entonces llevaban compuestos como dióxido de carbono o monóxido de carbono cargados con el isótopo pesado de carbono, con carbono 14, y si estos componentes eran utilizados como las plantas aquí en la Tierra, que toman el CO2 y después lo transforman en azúcares y en vapor de agua, pues entonces en esos azúcares que en principio debían producirse, pues debían de estar estos isótopos pesados. El otro experimento pues estaba pensado para evidenciar la presencia de este fenómeno de la respiración, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, entonces había igual vapor de agua y nutrientes también marcados de alguna manera, que entonces deberían dejar evidencia de que estaba ocurriendo este proceso. Y el otro experimento pues era para evidenciar la presencia de vida heterótrofa, ¿no? Como las plantas, como los animales, como nosotros aquí en la Tierra, y además tenía este detalle de que llevaban nutrientes quirales y aquirales. ¿Sí les suenan esas palabritas? La vida aquí en la Tierra es quiral porque los aminoácidos y los azúcares tienen la posibilidad de existir como 2 isómeros, el isómero D y el isómero L. Entonces todos los seres vivos aquí en la Tierra, todos, no importa si somos humanos, plantitas, microorganismos, elefantes, lo que sea, utilizamos solo o principalmente, ¿no? 99% de nuestras funciones, el isómero L de los aminoácidos para formar proteínas, ácidos nucleicos, etc. Y el isómero D de los azúcares o carbohidratos, ¿no? Para formar nuestras estructuras de reserva. Entonces, pues colocaron ese tipo de compuestos en una mezcla con nutrientes para que llevaron allá en Marte, y también colocaron compuestos que no tienen esta particularidad. Entonces la idea pues era evaluar si algo, ¿no? se podía comer, podía consumir a estos nutrientes, insisto nuevamente, pues para evidenciar la presencia de vida heterótrofa.
Uno de los grandes avances y desarrollos tecnológicos de las misiones Vikingo pues era este brazo mecánico autónomo que tenía una palita que la pueden ver ahí al final, con la que entonces se podían recolectar muestras de suelo marciano y colocarlas en cada uno de estos reservorios para ser analizados en base a los principios de los experimentos. El cuarto experimento pues era un experimento basado en cromatografía de gases y espectrometría de masas. Entonces aquí la idea era tomar suelo marciano, calentarlo a una temperatura muy alta de 500 grados centígrados. La idea era que si había biomoléculas o moléculas que pudieran asociarse con los seres vivos, entonces podíamos despedazar esas biomoléculas a esas temperaturas tan altas y luego identificar los fragmentitos de ese despedazamiento, de ese pirólisis, es el término técnico, por estas técnicas, cromatografía de gases y espectrometría de masas. Bueno, pues a pesar de toda la controversia y todo lo que ustedes ya saben, que se había, que no había, que se pelearon los científicos, que sí creían, que quién publicó primero, etc., al día de hoy, pues el resultado es que no había indicios de materia orgánica suficiente para sustentar una vida. Entonces, pues al día de hoy no hemos detectado vida en Marte y estas pueden ser algunas de las razones. Como les digo, no hay la suficiente cantidad de materia orgánica para sustentar una biota o un conjunto de sistemas biológicos en Marte. Las condiciones del suelo son muy alcalinas y muy oxidantes. Entonces, esto no le gusta a la vida. La vida aquí en la Tierra, como la conocemos, prefiere las condiciones más bien neutras y ácidas, pero no alcalinas. Y en cuanto a las especies oxidantes, pues tenemos dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, cloratos y percloratos de todos los tipos y estilos, y esto pues también es malo para la vida. Y lo más preocupante, ¿no?, que de hecho también pues tienen muchos especialistas al día de hoy viendo cómo se resuelve, pues son las altas dosis de radiación de todo el espectro electromagnético, ¿no? Y fundamentalmente pues radiación ionizante, como el ultravioleta, como la gamma, que no hay manera, al no haber atmósfera, pues no hay manera de detenerlas a nivel planetario. Bueno, y otro tema también que uno tiene que tocar si habla de Marte, pues es el meteorito Alan Hills ALH84001. Esta es una muestra resguardado en nuestro museo, pero bueno, este meteorito cayó en la Antártica, en una región de las tierras de Victoria, del 84. Se recuperaron del orden de casi 2 kilos entre todos los fragmentos del meteorito, y en agosto del 96 se anunció nuevamente que había evidencia fósil de vida marciana. Ustedes recordarán estas nanobacterias, ¿no? Ahí se acuña, ahí se inventa el término de nanobacteria para justificar pues las estructuras que se veían ahí. Había abundancias isotópicas, esas combinaciones de carbono pesado, nitrógeno pesado, oxígeno pesado, etc., que indicaban un origen marciano. O sea, con esto sabemos que viene de Marte y que no es una roca de aquí terrestre. Sabemos la historia de la roca, ¿no?, del meteorito. Se formó del orden de 4.1 por 10 a la 9 años, o sea, casi despuesito de que se acabó de formar Marte. Entonces es una roca muy antigua también para Marte. Y si recuerdan, ¿no?, en esta escala de tiempo, cuando veíamos el tiempo geológico, pues es justo después del bombardeo pesado, cuando se origina la vida aquí en la Tierra. Y estaba presente en Marte cuando había agua líquida corriendo sobre la superficie. Contiene muchos granos de carbonato, que son de este orden de antigüedad, 3.9 por 10 a la 9 años, indicativo de infiltraciones de agua líquida, ¿no? Nuevamente estos carbonatos, pues solo se pueden formar si hay agua líquida disponible. Y hace 16 millones de años fue expulsado al espacio y nos llegó a la Tierra hace 13.000 años, o sea, hace apenas ayer. Estas estructuras o estas microfotografías eran la causa de toda la controversia en el 96, porque pues había gente que decía que esto justamente era el registro fósil de estas nanobacterias, esto de aquí, esto de acá, etc. Entonces, pues las evidencias a favor decían que este carbonato estaba estratificado y que además se alternaban carbonatos de magnesio, de hierro y de calcio, lo que ocurre al día de hoy con formaciones fósiles de carbonatos de seres vivos. Las capas de carbonato contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son moléculas orgánicas que se pueden producir por procesos biológicos, pero también por procesos no biológicos. Su abundancia es alta, y pues estas moléculas en la Tierra se asocian con seres vivos. Se observan cristales de magnetita, que es óxido de hierro, entre las capas de carbonato de hierro.
Su tamaño, la forma y la organización son semejantes a este otro mineral, magnetita, que se ha encontrado en el 96, se reportó que se encuentra en las bacterias terrestres y que justo, como su nombre lo indica, tiene propiedades magnéticas y le sirve a esos microorganismos para orientarse, ¿no? Para saber dónde es arriba, abajo, norte, sur. Pero el día de hoy ya se sabe que también existe, por ejemplo, en los cerebros de aves, ¿no? En algunos insectos, como las abejas, etc. Y justo lo utilizan para eso, para orientarse. Y bajo el microscopio, les digo, pues estas estructuras se parecían o se parecen a fósiles de bacterias, solo que muy, muy pequeñitas, ¿no? Entonces ahí fue cuando se inventó este término de las nanobacterias. Argumentos en contra, por procesos netamente minerales. Otros meteoritos también contienen este tipo de compuestos químicos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que ya se sabe que solo son derivados de procesos químicos, entonces pues no hacían nada especial a este meteorito. El parecido de los cristales de magnetita en el meteorito con las bacterias terrestres es solo una coincidencia, porque más bien hay muchos procesos no biológicos que forman estos cristales. Y el argumento más fuerte es que las estructuras cilíndricas, esto que vemos aquí, son muy, muy, muy pequeñas, 100 veces más pequeñas que cualquier bacteria terrestre pequeñita. Entonces, pues es muy difícil pensar cómo podemos meter ahí moléculas como el ADN o el ARN en esas estructuras tan pequeñitas. Y después pues encontró que el meteorito había sido contaminado por bacterias terrestres, entonces pues que igual no se le podía creer mucho a los registros de material biológico. Entonces pues más bien les digo, la balanza se inclina a explicaciones no biológicas. Y bueno, ya en los 3 minutos que me quedan, no veo la chica que me marcó el tiempo. Les platico de algunas cosas que estamos haciendo allá en Cuernavaca. Este es un mapa que delinea la presencia de cloro en Marte, como átomo fundamental, como átomo elemental. Y vemos que hay mayores concentraciones en las regiones naranja rojizas, ¿no? Que son esta parte del Ecuador, más o menos aquí. Todas estas son registros desde las primeras misiones de exploración de Marte, pues hasta las exploraciones más recientes. Aquí lo que vemos es cómo en la misión Phoenix, cuando aterrizó en las vastitas boreales en la latitud norte, detectó percloratos gracias al laboratorio de química húmeda que llevaba. Entonces nuevamente pues tenía un brazo robótico que le permitía colocar muestras de suelo marciano en este triturador primero, luego pasaba a un horno y luego aquí hay un sistema de electrodos de iones selectivos. Y fíjense cómo son las cosas. Estos sistemas de iones selectivos están pensados o fueron diseñados para detectar nitratos y calcio 2+, estos iones. Pero resulta que son más eficientes para detectar cloratos y percloratos, que es la molécula que no se ve acá, ¿no? Hasta 3 veces mejor detectan estos cloratos y percloratos. Y gracias a ellos pues se ha logrado cuantificar, sabemos más o menos cuál es la concentración de estas especies en esas muestras de suelo marciano. Entonces lo que hacemos nosotros allá en el Centro de Investigaciones Químicas pues es explorar las estrategias que ya tienen las bacterias halófilas como Covetia marina, tomando como referencia a esta otra bacteria, ¿no? Esta es una bacteria normalita que encontramos en los suelos terrestres, y analizar su comportamiento cuando las exponemos a estos suelos marcianos o a esta simulación de suelos marcianos. Los cloratos y los percloratos a día de hoy son muy importantes en el suelo de Marte porque reducen significativamente el punto de congelamiento del agua y generan la formación de salmueras, ¿no? Como lodos enriquecidos con estos cloratos y percloratos. Entonces aquí está el resumen de los resultados. Estos son nuestros resultados, aquí se corta parte de los resultados de Covetia marina. Y esto es comparado con otros autores y además aquí esta línea punteada en rojo indica la concentración promedio de cloratos y percloratos en la superficie de Marte. Entonces, pues lo que vemos es que estas bacterias terrestres que están acostumbradas al cloruro de sodio pueden persistir y pueden sobrevivir en estos medios modificados con cloratos y percloratos, y no es solo porque lo decimos nosotros, ya hay reportes previos, ¿no? Desde el 38, que por otros motivos se han realizado estas simulaciones, y en algunos casos, pues inclusive ven respuestas muy exacerbadas. Aquí esto se debe a que estos son consorcios bacterianos, no es todo un conjunto de bacterias que están actuando ahí. Y bueno, pues la idea es ir a Marte, traer muestras de Marte, todo lo que se pueda, enviar humanos a Marte, ¿no? Hay pros y hay contras. Las misiones de exploración ya están ahí puestas, como mencionaban igual en la mañana, ya no es ciencia ficción, ya no son sueños, ya no son ilusiones ópticas. Esto es ciencia que se trabaja todos los días en diferentes laboratorios y en diferentes instituciones de investigación. Y
Aquí tenemos a la primera imagen de Marte, ¿se acuerdan de la misión Mariner 4 cuando realizó su recorrido? Entonces los científicos iban imprimiendo, hicieron la impresión en blanco y negro en tiritas, y esas tiritas las organizaron todas, las colorearon a mano, aquí está el código de colores, y luego las organizaron todas y generaron la primerísima imagen que tenemos del planeta Marte por la Mariner 4. Y pues yo les dejo aquí con esta imagen de que pues ahora cuál va a ser la siguiente, ¿no? Con estos avances tecnológicos y todo esto que ya sabemos y que podemos hacer. Y pues agradecer su atención, agradecer nuevamente a los organizadores, a las personas que nos están visualizando a través de las redes sociales y ciberespacio. Y a ustedes por su atención. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues con mucho gusto trataré de resolver. Gracias. Allá atrás, por favor. Bueno, yo soy José Luis, estudio en la carrera de biología experimental. Tengo una duda, más que nada apoyando la teoría en cuanto al cambio en el núcleo de Marte, el enfriamiento de este planeta que causó que los opuestos, el espacio. ¿Hubo un cambio o se tiene, no sé, en la vibración de este planeta con respecto al pasado y la actualidad? Porque lo que tengo entendido, el núcleo tiene que sufrir en su cambio, ¿no? En sus movimientos. Entonces, al haber un enfriamiento de este planeta, tuvo que haber un cambio también. No, a nivel planetario no hay tanto impacto en, por ejemplo, el planeta rote más rápido o más despacio. Más bien, el hecho de que el núcleo se haya solidificado, pues tiene como consecuencia la desaparición de la magnetosfera, como les explicaba, y con ello, pues sin esta capa protectora, pues toda la radiación solar lo que ha hecho es erosionar al planeta. Pero efectos como de que lo haya hecho rotar más lento o más rápido, creo que no. Una pregunta rápida, ¿tenemos tiempo? A ver, acá. Bien, bueno, me llamó la atención una diapositiva que realizan los pros y contras de enviar el programa. Me gustaría saber su opinión de los pros y los contras. Gracias. Bueno, pros, o sea, hay muchos pros y hay muchos contras. Yo creo que más bien los que llegarán a Marte serán los primeros valientes terrestres. Si tú me preguntas a mí directamente si yo iría, yo te digo que no, ¿no? Yo creo que más bien les toca a las generaciones como ustedes, a los jóvenes, aventurarse a este viaje. El viaje en promedio dura 9 meses, ¿no? Cuando están Marte y la Tierra más cercanos. Ir en una lata, ¿no? Más pequeñita que este auditorio, con quien tengas que ir. Yo creo que es todo un reto. Allá en el centro, bueno, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, yo imparto un seminario, taller de astrobiología. Entonces, por ejemplo, una de las actividades que hacemos es, imagínate que vas a Marte, ¿no? Que tú tienes que planear la misión a Marte. Entonces hay que pensar a quién llevarías, ¿no? ¿Qué tipo de especialistas? Necesitamos que biólogos, químicos, médicos, técnicos, ingenieros, computólogos. ¿Qué llevarías, ¿no? Para este viaje de 9 meses? Tu iPod saturado de canciones, saturado de libros, no sé, ha habido cosas muy, muy ingeniosas. ¿A dónde llegarías, ¿no? ¿Cómo empezarías a generar de verdad un hábitat adecuado para la vida humana? A día de hoy, además, salvo los logros que vaya teniendo esta empresa de SpaceX de poder hacer que un cohete se pose sobre la superficie de Marte y luego poderlo propulsar nuevamente para regresar a la Tierra, eso todavía no se ha hecho, no se sabe si se puede o no. Entonces, a día de hoy es solo un viaje de ida. Hay que pensar en que pues allá tendrás que ingeniártelas para comer, tomar agua, bañarte, vestirte, todo. Evidentemente, pues esto requiere de adaptaciones, como toda la vida del planeta nos ha demostrado, pues no solo nosotros, sino todos los organismos se han enfrentado a estas presiones de selección. Entonces, pues nosotros seguramente nos tendremos que enfrentar, tendremos que sobreponernos, tendremos que ser lo suficientemente ingeniosos para decir, sí, puede haber colonias en Marte, y pues yo más bien dejo la invitación a justamente, ¿no? Las nuevas generaciones, y a lo mejor todavía, pues gente que ni siquiera está todavía aquí con nosotros, ¿no? Gente de verdad muy, muy, muy joven, que puede tomar ventaja, pues ya de los avances que se van teniendo aquí, al día de hoy. Bueno, agradecemos a la doctora Ramírez la presentación de la misión. Muchas gracias a ustedes. Pasamos a la siguiente charla, que es construcción de nanosatélite
ANSAT ANKI-1. Es un trabajo desarrollado por alumnos y profesores. Los alumnos son Brian Ruiz, Daniela Mora, Alejandro Cruz de la Unidad de Iztapalapa y los maestros Armando Chávez y Otón Candarillo. Presenta la charla el maestro Armando Chávez. Buenos días o buenas tardes. No sé qué hora sea. Tardes ya. ¿Tardes ya? 12:18. Bueno, pues hace un año iniciamos con un proyecto muy grande de gran envergadura referente a la construcción de un nanosatélite. Tenemos poco tiempo trabajando en ello, somos pocos profesores trabajando en el proyecto.